cáncer de mama es uno de los males que en mayor medida afecta a las mujeres del mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren alrededor de 500,000 personas a causa de esta enfermedad en el planeta y se detectan 1.38 millones de nuevos casos. En México, las cifras no son muy alentadoras, pues es la segunda causa de muerte entre mujeres de 30 a 54 años. El cáncer de mama hoy día prácticamente se considera en México un problema de salud pública, debido a la alta incidencia que tiene. Ya incluso superó al carcinoma de cuello uterino, que hace algunas décadas era el más común o el más frecuente. El cáncer básicamente se considera que es un crecimiento desordenado de las células, es decir, las células normalmente deben tener un crecimiento ordenado y digamos que tienen una fecha de caducidad, es decir, nacen, se reproducen y mueren. Entonces, debido a mutaciones que se dan a nivel celular, el cáncer de mama, en este caso, la célula se hace inmortal, es decir, no muere y empieza a reproducirse en forma indefinida. El problema de esta enfermedad es que si no se atiende a tiempo, el cáncer puede pasar a otras partes del cuerpo y ser mortal. Las instancias de salud han identificado factores de riesgo que duplican la posibilidad de adquirir el cáncer de mama en las mujeres, entre ellos la obesidad, consumo de alcohol, tener una familiar directa que haya padecido la enfermedad, no haber procreado hijos y estar mucho tiempo expuesta al estrógeno. La llamada, se ha dicho, ventana estrogénica, es decir, los años que la mujer ha estado expuesta al estrógeno. Vale decir, cuando tiene una menstruación a edades muy tempranas y una menopausia muy tarde. Normalmente la menopausia pues, es a los 45, 50 años. Hay mujeres que se le prolonga y entonces está mucho más años expuesta al estrógeno. Y por ende, entonces, la posibilidad de tener una mutación es mucho mayor. Una detección a tiempo de esta enfermedad disminuye la posibilidad de muerte hasta en un 95%. Por esto, es muy importante que las mujeres sigan las recomendaciones del sector salud para evitar el cáncer en una etapa temprana. Estos cuidados deben ser en las mujeres de todas las edades, pero se debe intensificar y tener mucho más cuidado cuando se pasa de los 40 años. Serían 3 cosas que debería hacer una mujer para hacer el diagnóstico temprano de cáncer de mama: mastografía, la autoexploración mensual, es decir, una vez que ella pasa su menstruación, que es cuando la mama está menos turgente, menos densa, una semana después más o menos se revisa y si toca alguna bolita pues va con su médico y por supuesto la revisión anual con un médico que sepa, pues esos son los 3 detalles. Ahora, ¿dónde quedan las mujeres menores de 40 años? Bueno, en ese caso tenemos el estudio de ultrasonido, que es un estudio totalmente inofensivo, inocuo, que lo podemos hacer incluso en mujeres embarazadas, porque el otro es con rayos X y no lo podemos hacer en mujeres embarazadas. Mientras más temprano es el diagnóstico, es decir, en etapas más precoces, por supuesto el tratamiento es mucho más eficaz, es más pequeño, el tratamiento es más económico y además con menos repercusiones emocionales y físicas, etc. ¿Verdad? Esto es importante. De tal manera que lo que se pretende es hacer el diagnóstico lo más temprano posible. Repito, cuando la lesión ni siquiera es palpable, cuando la detectamos a través de un estudio de mamografía o mastografía, y básicamente el tratamiento pudiera ser simplemente una excisión local, una cirugía menor, y no requeriría a veces, en muchos casos, quimioterapia, radioterapia, estos tratamientos que la gente pues, le tiene tanto miedo, ¿no? Lamentablemente, la mayoría de los casos que diagnosticamos en México, sobre todo en instituciones públicas, son etapa 3 y etapa 4. Quisiéramos diagnosticarlos todos en etapa 1 porque realmente en etapa 1 la sobrevida pues, se aproxima al 95% a los 5 años, ¿no? Entonces hay realmente una diferencia muy importante entre hacer un diagnóstico temprano y ya en etapa 3 o 4, cuando realmente muchas veces no podemos ni siquiera curar a los pacientes y básicamente lo que estamos hablando es de sobrevidas o prolongarle la vida o darle incluso una mejor calidad de vida, ¿no? Aunque la mastografía es el procedimiento más confiable para detectar el cáncer, en México todavía hay un buen número de mujeres que no se la realizan por diversos factores.
pues de acuerdo con el INEGI, solo el 41% de la población femenina se realiza cada año este estudio. Tener información confiable es lo más importante para prevenir y tratar esta enfermedad. Aunque los mitos abundan de oído a oído, es vital saber diferenciar lo real y lo que sigue siendo un mito. A mayor información, ¿verdad? Pero información confiable, fidedigna, digamos, pues menos incertidumbres y desde luego es importante tener cierto grado de educación médica en ese sentido. Se escuchan pues muchas cosas, las vemos en la consulta, como por ejemplo de que si el desodorante da cáncer de mama y realmente no hay evidencia que valide eso, ¿verdad? Otras como por ejemplo que la mamografía da cáncer y realmente la dosis que se da de radiación en ese caso es muy pequeña, incluso mucho menor que la que pudiera proporcionar una radiografía de tórax o una ortopantomografía para fines dentales, ¿verdad? De tal manera que eso es importante, no escatimar en el sentido de hacerse una mamografía anual. Ninguna mujer está exenta de sufrir cáncer de mama. Por eso es muy importante seguir las recomendaciones para hacerse mastografías, autoexplorarse y tener buenos hábitos, como el hacer ejercicio 3 veces a la semana, evitar la obesidad, no fumar y acudir al médico por lo menos una vez al año. Recuerda que en la prevención están los mejores resultados. Siempre es mejor prevenir que curar.